Muy buenas tardes. Nos encontramos con el intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, y queremos dar una nueva cuenta pública a una semana del inicio del plan piloto Alimentos para Chile, que fue encomendado por el presidente Sebastián Piñera en estos momentos tan duros que estamos viviendo en nuestra pandemia del coronavirus, en particular en las comunas que están enfrentando el esfuerzo tan relevante de enfrentar una cuarentena total. Sabemos que la cuarentena total es un sistema que está diseñado y decretado para proteger la salud de nuestros chilenos y chilenas frente a este virus que nos ha atacado fuertemente. Pero también sabemos que tiene situaciones sociales arraigadas que vienen de la mano de enfrentar el sacrificio de la cuarentena total, sobre todo en nuestras comunas más vulnerables. Y es en ese contexto que el programa Alimentos para Chile, diseñado por el gobierno del presidente Piñera, busca llegar casa a casa de los sectores más vulnerables, pero también de la golpeada clase media, que en estos minutos está claramente postergada por la cesantía, golpeada efectivamente por la falta de ingresos y que también requiere ayuda. Y en ese contexto queremos decir que a una semana del inicio de nuestro plan piloto hemos repartido el día de hoy 27.200 canastas de alimentos, 20.400 en la región metropolitana y 6.800 canastas familiares en las regiones. Eso nos da que hemos llegado a las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Biobío, Araucanía y Los Lagos. Esto nos da un resumen de haber entregado, sumados entonces, 74.652 cajas distribuidas en las jornadas anteriores, que sumadas a las 20.000 del día de hoy, nos da un total en la región metropolitana de 95.052 cajas y en las regiones, sumadas con las entregas de los días anteriores, de 31.030 cajas. El proceso de distribución de las canastas familiares de alimentos en nuestra región metropolitana ya ha incorporado 33 comunas de la región metropolitana que profundizará nuestro intendente. Queremos decir que esta semana ha sido una semana de aprendizaje y ha sido una semana de ver cómo este plan piloto nos ha permitido identificar cómo podemos entrar en régimen en la entrega de los alimentos. ¿Qué significa esto? Durante esta semana hemos visto cómo podemos coordinarnos de mejor manera con nuestros alcaldes, que han sido fundamentales, junto a sus funcionarios municipales, para la entrega de los alimentos y la selección de los barrios donde vamos a partir y donde vamos a continuar entregando los alimentos. Ha sido vital ver cómo la logística funciona en materia de protección con nuestras Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, y en regiones incluso con la entrega a través de la ayuda de las Fuerzas Armadas. Así lo vimos, por ejemplo, en imágenes preciosas de la entrega de alimentos en la comuna de Lonquimay. Ha servido para ver cuál es la capacidad real de la entrega de los proveedores, cuál es la capacidad real y rapidez en la distribución desde los proveedores a los centros de abastecimiento, cuáles son las condiciones de estos centros de acopio y si debemos mejorar, entendiendo que vamos a acercándonos al invierno. Nos ha permitido controlar las rutas de acceso a los diferentes centros de acopio y también ver cuál es la coordinación desde el lugar de distribución hacia las diferentes comunas, cuál es la evaluación que tenemos en los diferentes barrios cuando se elige, se selecciona y se entrega. Y lo más hermoso, lo más importante, cómo ha sido la recepción de las canastas familiares por parte de las familias que lo requieran. Esa experiencia que ha sido de alegría y que nos reconforta como funcionarios del gobierno del presidente Piñera y voluntarios que nos están ayudando en diferentes lugares, es una forma también de darnos más energía porque quedan semanas duras por trabajar y tenemos que ser capaces de llegar a entregar los 2.5 millones de canastas familiares que ha comprometido en esta primera instancia el gobierno del presidente Piñera. Para profundizar sobre la experiencia de la región metropolitana, donde está el fuerte de la entrega. ¿Por qué? Porque el fuerte de la entrega, el 1.5 millones de canastas de la región metropolitana, es porque tenemos en esta región 38 comunas en cuarentena,
No obstante que las comunas en cuarentena en regiones también están siendo obviamente protegidas y cuidadas con entrega de canastas familiares, como les ponía en el ejemplo en Lonquimay, pero también obviamente Alto Hospicio, Iquique, Antofagasta, Mejillones, y también con el esfuerzo de los gobiernos regionales de cada una de las regiones, ya se empezaron a entregar a comunas que no están en cuarentena, porque también queremos llegar a ayudar a esas familias. Así que para profundizar sobre la experiencia y el aprendizaje de la región metropolitana, dejo al intendente Felipe Guevara. Muchas gracias, ministra. Efectivamente, hoy es el 7º día desde el inicio de la campaña que, como recordarán, comenzó con un piloto en la comuna de Santiago, Estación Central y Quinta Normal, repartiendo hace una semana 3.000 cajas que son un complemento alimenticio para las familias de las diversas comunas. Hoy hemos distribuido a la fecha 95.052 cajas, como ha dicho muy bien la ministra Carla Rubilar. Es decir, de 3.000 diarias ya hemos al día de hoy avanzado a 20.400 diarias y eso se va a seguir incrementando hasta llegar al 1,5 millones comprometido por esta campaña de alimentos para Chile del presidente Sebastián Piñera. En segundo lugar, señalar que hoy día he conversado con los 33 alcaldes cuyas comunas se encuentran en distintas fases de la entrega de este complemento alimenticio. El modelo de trabajo consiste en un piloto inicial en la comuna con una pequeña cantidad que prueba la logística, la capacidad de distribución que tenemos en ese lugar y progresivamente se va aumentando el número de complementos alimenticios, de cajas de ayuda en esa comuna, como demuestra la cifra que acabo de decir. Partimos en 3.000 y ya vamos en más de 20.000 diarios. Señalar que es tremendamente emocionante ver la recepción de los vecinos a esta colaboración. Y emocionante porque lo reciben como un cariño, lo reciben como un afecto de parte de la autoridad. Hemos visto mucha colaboración. Nadie sale a aglomerarse al camión que tienen las cajas. La gente espera en la puerta sin salir a la calle, con mucho respeto, con mucha paciencia, con mucha colaboración. Y también, ¿por qué no decirlo? Lo he visto en San Miguel y lo he visto en Independencia. Personas muy generosas que señalan, intendente, en estos momentos no necesito la caja de mercadería, prefiero que usted se la ceda a otra persona que lo está pasando en estos momentos peor que nosotros. Entonces, emoción, colaboración y mucha generosidad. La red que ha significado esta cadena desde el lugar de distribución de las cajas hasta la entrega en cada domicilio tiene miles de manos invisibles que hacen posible este trabajo. Y en esa línea de manos invisibles han sido fundamentales los municipios, los alcaldes y sus equipos. Son ellos los que conocen mejor que nadie cada rincón de su comuna, como la palma de la mano. Y por eso el haber priorizado los barrios con ellos, el poder trabajar con ellos, ha sido de mucha ayuda. Muchas gracias. Para este fin de semana están anunciadas lluvias. Ya hemos dispuesto de las protecciones de nylon necesarios para poder continuar trabajando en esta lucha por llegar lo antes posible con este apoyo a nuestros vecinos. Y terminar señalando que lamentablemente hay personas que han querido abusar y delinquir, intentando cobrar telefónicamente por hacer llegar una caja a alguna familia. Quiero insistir, el programa Alimentos para Chile, impulsado por el presidente Sebastián Piñera, es un programa, primero, totalmente gratuito. En segundo lugar, donde nosotros vamos a los hogares de las personas, no hay que inscribirse, no es un concurso, no es una postulación, vamos a llegar al 70% de los hogares de la región metropolitana. Les pido paciencia y
condenar, desde luego, esos intentos por engañar a nuestros vecinos de la región metropolitana. Muchas gracias. Intendente, buenas tardes. Cristian Alba de Radio Portales. Sobre el último tópico que declaraba, ¿qué tipo de denuncias ustedes han recibido sobre posibles reventas o cobros para recibir estas cajas? Y si no temen que los productos que precisamente tienen estas ayudas por parte del gobierno se puedan revender, por ejemplo, en ferias libres, en algún mercado informal, en fin. ¿Qué van a hacer para evitar esa situación? Muy bien, hemos recibido denuncias, particularmente en la comuna de Puente Alto, de personas que han recibido llamados telefónicos exigiendo una transferencia electrónica para poder ser sujeto del apoyo de este complemento alimenticio de la campaña Alimentos para Chile. Y por eso el llamado a la población a cuidarse, reiterar que esta es una campaña que entrega este complemento alimenticio de forma totalmente gratuita y a domicilio. Por lo tanto, a no confundirse con otras iniciativas que pueden existir que no tienen necesariamente que ver con esta campaña de Alimentos para Chile. Muy buenas tardes. Esta pregunta va para las dos autoridades y tiene que ver con los dichos que pronunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich, esta tarde. Él dijo desconocer que habían condiciones de hacinamiento, también de pobreza en ciertos sectores de la región metropolitana. La pregunta es cómo se explica que una autoridad que encabeza la lucha contra el coronavirus diga desconocer estos factores esenciales para poder planificar cuarentenas, cordones sanitarios, etcétera. ¿Cuál es el riesgo? ¿Se puso en riesgo entonces a la población si la persona que encabeza este combate dice desconocer finalmente los factores y cómo viven ciertos sectores de la capital? Mire, créame que como intendente y como exalcalde conozco perfectamente las condiciones en que los vecinos de la región metropolitana viven. He recorrido las comunas rurales como Alhué o San Pedro, he visitado sus casas, también he estado en El Bosque, en San Bernardo, hoy día y ayer en Renca, y por lo tanto el conocimiento que tiene la autoridad regional respecto de la realidad en que viven nuestros vecinos es totalmente cabal, y por lo tanto por eso es que estamos desarrollando no solo sino que muchos otros planes que apuntan directamente a los barrios de cada una de nuestras comunas. Así que ese conocimiento está instalado en la Intendencia desde hace ya muchos años y no nos vamos a equivocar, conocemos perfectamente bien la realidad de las 52 comunas de la región metropolitana. Pero eso lo dice usted, sin embargo, lo que dijo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue lo contrario, que él no conoce esa realidad de hacinamiento y de pobreza. Entonces, quería insistir en esa pregunta para usted. ¿Qué le parece que una autoridad que combate el coronavirus diga eso? Y también a la vocera de gobierno, por favor, si nos puede responder. Sí, muy bien. Lo que le toca a la Intendencia es ejecutar aquellas decisiones en distintas materias que tiene la autoridad. Por ejemplo, cuando la autoridad sanitaria determina una cuarentena en una comuna, un cordón sanitario, una aduana sanitaria, un toque de queda, lo que hace la Intendencia en coordinación con las policías y en este caso también con las Fuerzas Armadas es implementar esa medida. Cuando el presidente de la República impulsa este proyecto tan importante como es Alimentos para Chile, para 1,5 millones de hogares en la región, 70% de los hogares de la región. Si usted calcula 4 personas por hogar, estamos hablando de 6 millones de personas. Lo que le corresponde a la Intendencia es ejecutar de manera excelente, lo mejor posible, esa instrucción presidencial y no corresponde que yo esté comentando los dichos de otras autoridades del gobierno. Lo primero que como Gobierno de Chile quisiéramos transmitir es que desde el primer día, en las conversaciones del Comité de Crisis para poder enfrentar la pandemia del coronavirus, siempre estuvo presente las desigualdades de nuestras regiones, en particular de la región metropolitana, pero no solamente de Santiago, sino también las desigualdades que existen en materia de acceso a la salud, no solamente las diferencias que pueden existir
en materia de una comuna del sector oriente, el sector poniente de Santiago, sino también, por ejemplo, de las diferencias geográficas, las diferencias de acceso a especialistas, la cantidad de la red, para tomar las decisiones que hemos ido tomando en materia sanitaria. Y en esto quiero ser extremadamente clara. Si hubo una preocupación desde el inicio por parte del presidente Sebastián Piñera, era cómo íbamos a ser capaces de compatibilizar las medidas que íbamos a ir tomando en materia sanitaria restrictivas, como podían llegar a ser las cuarentenas totales, con la calidad de vida de las personas. Sabíamos que vivir una cuarentena total en una comuna del sector oriente de la capital con mejores condiciones socioeconómicas no era lo mismo que vivir una cuarentena total en el sector poniente de la capital. Sabíamos además que vivir efectivamente el coronavirus en la región metropolitana versus la comuna de Punta Arenas en Magallanes era completamente diferente, porque acceder a un especialista y a un ventilador en la región de Magallanes iba a tener mayores complejidades y por lo tanto íbamos a tener que tomar medidas probablemente antes. Sabíamos perfectamente que pedirle a las personas cumplir la cuarentena total en las comunas más vulnerables de nuestras diferentes regiones significaba claramente pedirles un sacrificio. Significaba que muchas de ellas no pudieran salir a trabajar. Significaba que muchas de ellas pudieran perder sus trabajos. Significaba que muchos de ellos no tuvieran el ingreso para llegar el alimento a su mesa. Y es por eso que diseñamos ciertas estrategias diferentes, estas estrategias de cuarentena dinámicas, flexibles, para permitir conjugar la tremenda necesidad de proteger la salud de la población con la realidad que viven muchas de las personas, no solamente en Santiago, sino que también en comunas vulnerables de otras regiones. Es esa realidad y ese conocimiento que ha tenido el gobierno del presidente Piñera desde el primer día en el comité de crisis lo que nos ha ido guiando para tomar las diferentes decisiones. Así que le puedo asegurar que tenemos claridad absoluta desde el gobierno del presidente Piñera que una cuarentena total solicitada muy tempranamente por muchas autoridades iba a tener repercusiones en materia de salud mental, porque muchas familias efectivamente viven hacinadas, porque muchas familias viven en 20, 25 metros cuadrados más de 10 personas, porque hay poblaciones más vulnerables, como son las poblaciones migrantes, los adultos mayores que muchas veces viven solos, las personas en situación de calle, para quienes teníamos que preparar programas especiales. Si sabíamos del hacinamiento de muchos lugares y por tanto creamos las residencias sanitarias a partir del 1 de abril, para que todo aquel que no pudiera cumplirla porque no tenía las condiciones en su casa, por las diferencias y desigualdades que existen en nuestro país, pudiera cumplirla en otro lugar con buen cuidado. Por lo tanto, sí le puedo asegurar que el gobierno del presidente Piñera, sobre la mesa del Comité de Crisis de Coronavirus, siempre ha tenido claras las desigualdades y las dificultades para enfrentar las medidas sanitarias. Ministra, pero eso el titular de Salud, Jaime Mañalich, no lo tenía claro, así él lo reconoció en el día de hoy, no saber de estos hacinamientos y pobreza en ciertos sectores. Entonces, ¿se equivocó el ministro al aseverar esto? El gobierno tiene profundamente claro las diferencias, las desigualdades que tenemos, no solamente dentro de las comunas de Santiago, sino que también las diferencias que tenemos entre las regiones de nuestro país. Y es por eso que desde el primer minuto dijimos que decretar las cuarentenas totales tenía que ser en el momento oportuno, porque sin duda alguna, enfrentar una cuarentena total cuando uno vive en condiciones más precarias, cuando vive en hacinamiento, cuando efectivamente sale al día a día a trabajar para el ingreso, para llegar el pan a su mesa, no es lo mismo que en otros lugares. Y es esa conciencia de la realidad de nuestro país la que nos ha llevado a tomar las medidas que hemos ido tomando. Ministra, buenas noches. Volviendo al tema de las cajas, hay molestia en algunos alcaldes, por ejemplo, de Caldera, Vallenar, en torno al tema del financiamiento. Dicen que se sienten engañados, que los gobiernos regionales han tenido que gastar los fondos de emergencias que tienen justamente destinados para estas situaciones y que no han recibido el financiamiento del gobierno central. ¿Cómo finalmente se responde a esta situación y que también la aclare? Nosotros hemos dicho desde el primer minuto, cuando el presidente anunció este programa Alimentos para Chile, que íbamos a entregar 1.5 millones de canastas familiares de la región metropolitana, que como ustedes saben
tiene 38 comunas en cuarentena total, algunas de ellas, como Santiago Centro, desde el día 26 de marzo que están en cuarentena y por tanto esas familias lo están pasando muy mal, y que íbamos a entregar 1 millón de canastas familiares en el resto del país, con la ayuda de nuestros gobiernos regionales que están entregando el financiamiento que está pensado y entregado a través de la ley de presupuesto por parte del gobierno del presidente Piñera para enfrentar estas situaciones, estas complejas situaciones de emergencia como la que estamos viviendo hoy día. Y a pesar de que muchas de esas comunas no están viviendo el golpe duro social de la cuarentena total e incluso la cantidad y la tasa de contagio de algunas de esas comunas no se compara con aquellas que están en cuarentena, igual esos gobiernos regionales, a los cuales les agradecemos, en particular a sus consejeros regionales, han entregado los recursos para ir en la ayuda de esas familias más vulnerables. Por lo tanto, este es un esfuerzo grande, es un esfuerzo de todos, porque finalmente todos tenemos que contribuir. Y para poder además ayudar más allá de la entrega de los 2.5 millones de cajas de alimentos que comprometió el presidente Piñera, le hemos entregado un fondo solidario de libre disposición a los municipios a fin de que ellos puedan, con sus propios recursos, ir a la ayuda de las familias más vulnerables. Por lo tanto, el alcalde y otros alcaldes pueden ocupar este fondo solidario entregado de libre disposición, que ya está depositado en las cuentas de los municipios, para ir en ayuda de sus vecinos y sus vecinas. Ministra, buenas noches. Preguntarle, ¿quién viene mañana a esta reunión que tiene un carácter bastante especial porque tiene que ver con el acuerdo que convocó el presidente? Y finalmente, ¿a quiénes se invitó? Porque desde el Frente Amplio están diciendo que ellos fueron excluidos. Son tiempos, como dijo el presidente, de llegar a acuerdos. Por Dios que necesitamos acuerdos. Habíamos pasado momentos muy duros, de mucha división, y hoy día enfrentar esta pandemia obliga a sacar lo mejor de nosotros. Y en ese contexto que el presidente ha hecho un llamado para enfrentar esta pandemia con un acuerdo, con un marco, poder conversar, hacer un trabajo prelegislativo y tener en la mente, por supuesto, el acuerdo político, pero también el acuerdo de los expertos para poder generar este marco acotado de enfrentamiento de dos palabras claves, como ha dicho el presidente. ¿Cómo vamos a proteger en materia de pandemia? Proteger la salud, obviamente, de los chilenos y las chilenas, pero también proteger el área social más profunda de las familias que hoy día lo están pasando mal, y a la vez cómo reactivar nuestra economía cuando vaya pasando la etapa más dura de la pandemia sanitaria y social. Porque en ese momento la economía, que a veces se ve como una palabra tan dura, si está en el suelo significa ¿qué? Desempleo, falta de ingresos, bajos salarios, posibilidades lamentablemente limitadas de poder cumplir los sueños de esas familias. Y va a haber que reactivar la economía para poder sacar adelante y levantar nuestras pequeñas y medianas empresas que dan el gran empleo de este país. Y en ese marco que el presidente ha dicho de protección y reactivación, donde nos tenemos que poner de acuerdo hacia dónde vamos a avanzar y cómo vamos a avanzar, el llamado es bastante amplio. A todos aquellos que quieran sumarse. Sabemos que algunos se han restado inmediatamente, con declaraciones que lamentamos profundamente. En el caso del Frente Amplio, está representado el día de mañana por Revolución Democrática. Vamos a hacer un esfuerzo muy relevante de poder hacer un trabajo prelegislativo a través del ministro Blume, del ministro Sichel, del ministro Briones y por supuesto que la coordinación del ministro Ward por mandato del presidente, para que ojalá nos pongamos de acuerdo antes de entrar al Congreso. Y por eso es tan relevante que quienes vengan a dialogar también sean parte de la Comisión de Hacienda. Y aquellos que están en la Comisión de Hacienda, que va a tener un rol relevante en esta materia, van a estar sentados en la conversación del día de mañana. Y también preguntarle, hoy día el CERVEL liberó bastante información con respecto a los lugares públicos donde comienza la propaganda de cara al plebiscito. Usted como representante también del gobierno, ¿está de acuerdo con que este proceso siga en pie y qué condiciones sanitarias deberían tomarse desde el CERVEL para proteger a la gente para que pueda ir a votar? Bueno, nosotros como gobierno propiciamos el acuerdo. Ha dicho el presidente de forma clara que tenemos un cronograma por el que estamos trabajando para llegar efectivamente al plebiscito en el mes de octubre. Ese fue el compromiso, pero también dijimos con mucha transparencia que la pandemia ha cambiado varios de nuestros planes. Cambió obviamente el plebiscito que estaba en abril, ha cambiado
la cuenta pública del 1 de junio al 31 de julio y por lo tanto tenemos que estar preparados para siempre tener en la mira y en el principal norte del gobierno la protección de la salud de la población. Vamos a hacer un trabajo mancomunado con el CERVEL para ver sanitariamente y también para el buen funcionamiento del plebiscito cuáles son las condiciones que tienen que existir para octubre. Pero como usted ha visto, cada día tiene su afán y hoy día estamos enfocados en combatir la pandemia, en enfrentar los duros momentos sociales que vienen y que están viviendo ya muchas familias de nuestro país y ojalá poder ponernos de pie lo antes posible. El cronograma está andando, queremos cumplirlo, pero va a depender de las condiciones sanitarias del momento. Ministra, buenas noches. Tengo entendido que su jefa de gabinete en el contexto de reuniones aquí en La Moneda ha tenido contacto con un caso positivo de COVID. Me imagino que hay cuarentena en su gabinete y usted ha tenido contacto con su jefa de gabinete. Sí, quiero responderle que durante las horas de la tarde tomé conocimiento que un funcionario que trabaja en el edificio bicentenario de nuestro ministerio, y no acá en La Moneda, ha dado positivo para coronavirus. Por lo tanto, se ha activado el protocolo del Palacio de la Moneda y de todas las reparticiones públicas y este funcionario obviamente se ha ido a cumplir su licencia médica porque es un positivo. Las personas que han estado en contacto estrecho con él han ido en cuarentena preventiva y tomarán su examen cuando sea correspondiente. Y en el caso de la jefa de gabinete, no cataloga según las definiciones como contacto estrecho, por lo tanto no debe cumplir cuarentena preventiva y por lo tanto nadie más del gabinete ha tenido ninguna relación que le permita identificarse como contacto estrecho, que es cuando se activa el protocolo de la cuarentena preventiva. Muchísimas gracias y los llamamos una vez más a que de esto salimos todos juntos. Es necesario la unidad, es necesario el compromiso y una vez más decirle a los chilenos y a las chilenas que vamos a llegar casa a casa porque queremos cuidarlos, no queremos exponerlos y queremos llegar en el momento que más lo necesitan. Muchísimas gracias. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.